Buenas tardes, amigos y amigas del Ateneo. Como sabéis, nos encontramos en el ciclo Marzo con M de Mujer, que es un ciclo que prepara el Ateneo durante el mes de marzo con actividades relacionadas con reivindicaciones, propuestas y estudios del mundo de la mujer. En este caso es la sección de literatura la que colabora con esta interesante charla que vamos a tener esta tarde con la escritora María del Carmen Orcero Domínguez. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Margarita. María del Encantada de estar aquí. Carmen viene por colección virtual, que no nos falle, desde San Fernando. Oh, por favor. Es, su formación es de historiadora, es licenciada en Historia, y se define como lectora y escritora, aunque no le gusta mucho eso de escritora. Entonces, al hilo de esta reflexión que alguna vez hemos hecho juntas, de que nos parecía que escritora era una palabra que definía algo ya completo y que más bien estamos siempre haciendo, ¿no? Te hacía la primera pregunta. ¿Tú piensas que la escritora nace o se hace o un poco de todo? Pues mira, yo creo realmente un poco en las dos cosas, ¿no? Pienso que cuando nacemos, igual que tenemos el pelo de un color determinado o los ojos de un color determinado, también nacemos con ciertas aptitudes o ciertas cualidades. Y puede ser que una de ellas sea pues escribir, esa necesidad que tenemos de escribir. Pero luego, evidentemente, creo que la escritora o el escritor, al menos el que quiera hacerlo bien, tiene que hacerse, tiene que formarse, porque escribir es un oficio. Esto no es algo que te sientas y a ver qué sale de ahí, ¿no? Y entonces la forma de llegar a ser escritor, pues es formándose de muchas maneras, en primer lugar y fundamentalmente leyendo. No leyendo hoy un libro y ya a partir de ahí escribo. Es que tener un bagaje literario en el que hayas leído muchísimo, un poco de todo. Y luego si también hay una formación más técnica, que la puedes hacer pues a través de talleres o la puedes hacer a través de oír. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo oír programas relacionados con la literatura, con escritores, oírles a ellos, oír a los demás, saber cómo han solucionado algunos problemas que yo también tengo cuando me siento a escribir, cómo miran el mundo ellos para aprender también a mirarlo yo. O sea que creo que un poco tiene que ser todo, por una parte, una especie de cualidad y luego afianzarla afianzarla estudiando y aprendiendo, haciéndose. Al hilo de esta pregunta, aprovecho para, no quiero dejar pasar la ocasión de saludar a varias compañeras escritoras que nos acompañan esta tarde. ¿Cómo nació tu primer libro, que tiene ese título tan sugerente a la sombra de los tamarindos? Pues mi primer libro nació como una casualidad. Esto es una historia que yo he contado muchas veces porque es muy curioso, porque bueno, fueron mis amigas de toda la vida, La sombra de los tamarindos, que es esto, os lo enseño por si lo queréis ver. Pues es un libro que nació porque mis amigas de toda la vida que me conocen, pues me empujaban a que yo escribiera algo para ellas. Son todas muy lectoras. Y entonces yo decidí escribir esa novela para ellas y, y se empeñaron en que yo tenía que publicarla. Y de verdad confieso, y no lo digo por falsa modestia, lo digo de verdad, que yo lo mandé a una editorial con la idea de que la editorial me iba a contestar que no, o iban a pasar muchos meses y no me iban siquiera a contestar, y de esa manera yo iba a poder decirles a ellas, veis, os lo dije, que esto no podía ser, y me llevé la sorpresa de que la editorial Vitela dijera que sí, y a partir de ahí empezó el vértigo, este vértigo en el que llevo subida durante estos años. ¿Hay alguna relación entre tu formación, que ya hemos dicho que eres licenciada en Historia, y la forma en la que afrontas la preparación de una novela? Yo creo que sí, que es fundamental, ¿no? Siempre he pensado que cuando una persona se sienta a escribir, va cargando con una mochila. Y esa mochila es ella misma. Es su profesión, es su experiencia, es su relación con su familia, es cómo ha sido criada. Entonces, evidentemente, la profesión influye. En mi caso,
todavía más porque la profesión de historiadora, que yo sobre todo a lo que me he dedicado es a la investigación histórica, pues me permite tener recursos para el tema de la documentación, de moverme entre, bueno, no solo por internet, sino en los archivos, en una hemeroteca. Entonces, eso me ofrece la posibilidad también bueno, de saber acudir a dónde tengo que ir para documentarme, ¿no? Entonces, sí que ha influido mucho. Ujú. Me gustaría que nos hablara de tu segunda novela, que sigue esa línea de esos títulos tan encantadores, El suave olor de las magnolias. Sí, mira, esa te la enseño también por si alguien no la conoce. El suave olor de las magnolias. Mira, con este libro pasó, bueno, pues como pasa en la vida con todo, cuando tú tienes el niño, pues todo el mundo al principio empieza, ¿cuándo vas a tener un niño, no? Y cuando ya ha nacido el niño, viene la gente y te dice, ¿y el hermanito para cuándo? Bueno, pues un poco eso pasó con esta segunda novela, que acababa de publicarse en Los Tamarindos, y ya había alguien que me decía, ¿y el segundo qué? ¿La segunda novela cuándo? Y además era muy gracioso porque eh, todo el mundo iba añadiendo qué quería que hubiera en esa segunda novela. Entonces, pues mis amigas me dijeron, ay, tú tienes que seguir con la línea romántica, porque bueno, ese puntito así del amor del tamarindo, pues está muy bien. Mis compañeros de trabajo me decían, ¿cómo no miras un poquito hacia atrás siendo historiadora, no? Y bueno, ya el colmo mi jefe, yo trabajaba entonces en el Centro de Arqueología Subacuática, y me dijo, ¿y no va a haber un naufragio? Y entonces al final dije, bueno, ya un naufragio, ya esto ya es como... Pero sí, al final ricé el rizo un poco, tiré hacia atrás en la historia, y entonces me metí en esta novela que trata de una chica de 1900, principios del siglo XX, que es hija de un naviero, una niña criada Cádiz, el Cádiz de 1900, tiene una fecha muy complicada, acaba de ser el desastre de las colonias, y ella es la hija de un naviero que, bueno, criada entre algodones, pero que cuando llega el momento, pues, como todas las mujeres, perdón por los caballeros, también los hombres, pero sobre todo las mujeres tenemos esa capacidad de remangarnos, ¿no? Y de lanzarse a los peligros. Y así nació El suave olor de las magnolias, que es mi pequeño homenaje a las mujeres, porque el símbolo del título es que las mujeres somos un poco como las magnolias, que es una flor muy fuerte, capaz de aguantar el clima y todos los vientos sin perder nunca la suavidad de su aroma. ¿Y por qué, o es mi opinión al menos, en tu tercera novela rompes un poco la línea de las anteriores, que es un titular para un crimen? Sí, un titular para un crimen. Bueno, en este caso rompe un poco la línea porque, a ver, yo cada vez que escribo una novela siempre pienso que, bueno, que probablemente sea la última, porque digo, bueno, tampoco yo voy a estar aquí escribiendo como si fuera Lope de Vega. A lo mejor escribo esto y ya no tengo éxito y ya no sigo escribiendo, ¿no? Y entonces con cada una de las que escribo siempre intento hacer un homenaje. Entonces en la primera mi homenaje fue a la solidaridad, a la sombra de los tamarindos. En la segunda, como he dicho, el homenaje era un poco a mis magnolias, a mis mujeres. Y en esta, pues quise matar como dos pájaros de un tiro, ¿no? Como se dice vulgarmente. Y por una parte le hice un homenaje a mi tierra, por eso el titular para un crimen es una novela que sucede, está contextualizada en el San Fernando de 1881. Y quise además hacerle un homenaje a la novela de detectives, que fue con la que yo me enganché realmente a la literatura, fue mi primera lectura. Entonces rompe un poco, aunque bueno, también es un poco va hacia atrás en la historia y rompe un poco el tema de que la protagonista no es una mujer, bueno, es un poco diferente, pero hay que escribir de todo. Al hilo precisamente de lo que nos estás comentando, ¿tú dirías que la escritura tiene mucho de experimentación? ¿Que hay que ir probando perspectivas, temáticas, o hay que coger una línea? A mí, bueno, eso supongo que cada autor tendrá su forma de encararlo, ¿no? A mí me gusta mucho experimentar.
me gusta mucho ir probando estilos diferentes. De hecho, una de las cosas que más me gusta de estar en un taller es precisamente eso, que acabo escribiendo lo que la profesora propone, y eso supone para mí un reto porque te hace salir de tu zona de confort. Cuando te metes en una línea, bueno, yo personalmente, es mi opinión, creo que al final puedes acabar escribiendo siempre igual, ¿no? O siempre tratando los mismos temas. Y a mí me gusta ir cambiando para ir escribiendo un poco de todo y bueno, para llegar a distintos tipos de lectores, ¿no? Entonces sí, me gusta la experimentación. ¿Y no hay un poco de miedo al experimentar, en perder la propia identidad, en no tener unas señas con las que te identifique el lector? ¿O eso ahora mismo no te preocupa? A mí no me preocupa porque yo creo que la identidad no está en el tema, la identidad está en la voz, no está en lo que escribas, ¿no? Sobre de qué escribas. Yo creo que hay algo que te hace, unas características que te hacen ser tú, escritora, o aficionada a la literatura, siguiendo el hilo de lo que tú decías antes. Yo siempre digo de mí aficionada a la literatura. Creo que hay algo que es tu voz, tu particularidad al escribir, que yo al menos intento, por lo menos a lo que yo aspiro, es a que se me identifique, independientemente de que esté escribiendo un microrrelato, de que esté escribiendo una novela, un relato corto y de que los temas sean variados, pero que haya algo, una característica mía que alguien cuando lo lea diga, esta es Mari Carmen López. No sé si lo logro, ojalá, es un reto. En tu cuarta novela, que a mí me ha sorprendido, pero en realidad no debería por qué, porque casi que retomas un poco el hilo de las dos primeras, todas las palabras que nunca aprendí. Hay una presencia femenina muy importante, ¿eh? Me gustaría que nos hablaras de ella. Sí, para mí la presencia femenina, me gusta mucho hablar del mundo femenino, ¿no? Primero porque creo que ya toca. De hecho, si le preguntas a cualquiera que te nombre alguno de los libros que ha leído o los autores preferidos, seguro que el tanto por ciento de hombres con respecto a mujeres es mucho mayor. Creo que es el momento de homenajear a la mujer como autora y a la mujer como protagonista de una novela, ¿no? Porque, bueno, ya hay muchas novelas dedicadas a los hombres, a la acción, a todo ese ruido, ¿no? Que conlleva la parte, bueno, quizás más masculina en ese sentido, ¿no? Y quizás hay menos novelas dedicadas a ese mundo femenino que muchas veces quedó en segundo lugar y que tiene una riqueza increíble. Yo creo bueno, yo soy una mujer, miro el mundo desde el punto de vista de una mujer y donde realmente me siento cómoda, aunque en el titular para un crimen el protagonista es un hombre y no pasa nada porque para eso está el juego, que es lo más divertido de escribir, ponerte en otra persona, pero me siento más en el mundo, más cómoda cuando estoy tratando el mundo de las mujeres. Yo no sé si tú recordarás, porque ahora que estás hablando me ha venido a la memoria, tú y yo compartimos mesa, no virtual, entonces era Sí, presencial, en una feria del libro de Jerez. Y sí. recuerdo que una de las preguntas era esta, ¿no? Si había una literatura para mujeres. Yo no creo que haya una literatura para mujeres, creo que hay una literatura de mujeres, igual que hay una literatura de hombres, que eso no quiere decir que quien te lea tenga que ser una mujer, pero es inevitable que si la que escribe es una mujer, tenga unas características determinadas. De hecho, yo hay veces que leo un relato, y lo comento muchas veces con mi amiga Malu, que anda por ahí, que las dos decimos, qué masculina la visión, porque es verdad, incluso en un relato notas la diferente visión que tiene del mismo tema un hombre que puedo tener yo. No tiene ninguna importancia más, simplemente es una diferencia. Eso se nota, ¿no? Y entonces es una forma de mirar el mundo diferente, pero no creo que el lector tenga que ser obligatoriamente mujer ni obligatoriamente hombre.
Sí, es que además eso no nos llevaría a nada. No nos llevaría a No, nada, claro. no evolucionaríamos absolutamente nada, ¿no? Nada, para nada, claro que no. Sí, recuerdo que en ese punto las dos estuvimos de acuerdo en aquella Estuvimos de ocasión, acuerdo. Sí. cuando lo hablamos en aquella ocasión. Mari Carmen, tu cuarta novela salió en noviembre de 2019. Sí, Quiere decir que el periodo lógico de promoción a ti te pilló en, pues, en plena pandemia, ¿no? pues sí, mira, es esta novela que me dio tiempo prácticamente se llama Todas las palabras que nunca aprendí, si quieres hablamos de por qué se llama así. Esta novela salió en noviembre, me dio tiempo a presentarla en San Fernando, me dio tiempo a presentarla en Madrid y se acabó. Prácticamente a partir de ahí, pues bueno, todo ha sido así virtual, todo han sido encuentros virtuales, pero me he perdido la parte más bonita bueno, me he perdido, no sé si me he perdido, supongo que cuando todo esto acabe o vaya mejor, pondremos el contador a cero y igual que con otras cosas, pues volveremos a empezar, ¿no? Y eso espero, porque la parte que a mí más me gusta de todo esto es cuando la novela sale a la luz, sale a la calle y deja de ser mía para ser de quien la lee, ¿no? Y se produce ese feedback, ¿no? Que se llama esa relación entre quien lo ha leído con quien lo ha escrito, que me cuenta su historia, que la ha interpretado de una manera que probablemente ni siquiera es como la interpreté yo cuando la escribí. Y esa parte me falta de esta novela y lo tengo, bueno, lo tengo clavado aquí en el alma porque es la parte que yo más disfruto. Pero tengo que hacerlo, tengo que ponerme a ello en cuanto que se pueda. Afortunadamente, estos medios técnicos nos permiten algo que no se parece en nada, pero nos permiten un mínimo contacto, como estamos Bueno, haciendo ahora, pero no. yo de verdad pienso que nos ha salvado la vida. A los que nos gusta tanto esto, creo sinceramente que la tecnología nos ha salvado la vida, por lo menos, aunque sea un poco más frío, pero en fin, por lo menos tener esa conexión con la gente que ha leído la novela y que me cuenta y que me hace sus comentarios, ¿no? Pues Fundamental. si te parece, ya que no te dio tiempo a presentar la novela en Jerez y que cuando las puertas de todo se abran, espero que traiga otra, que será muy buena señal. Si te parece, háblanos un poco más de la novela, porque a mí me interesa mucho que además tratas el tema de la migración, de un tema muy de actualidad, ¿no? Sí, Desgraciadamente. sí, esta novela, como decía antes, todas son homenajes. Esta novela es un homenaje a mi tía Ángeles, a mi tío Julio, a mis primas, que fueron emigrantes en Holanda en los años 70. Entonces, cuando yo le pregunté un día a mi tía, estuvieron allí 15 años, y cuando mi tía volvió, no hablaba ni una palabra de holandés. Había aprendido lo suficiente para sobrevivir, para comprar el pan, pero nada más. Y yo le pregunté a mi tía, pero tú, porque mi tía es muy inteligente, de 85 años, pero ha sido siempre muy despierta. Y yo le pregunté, ¿y tú, cómo que no has aprendido a hablar holandés? Y ella me dijo que hablaran ellos español. Entonces me lo dijo con ese gracejo andaluz de ella, y yo me di cuenta que lo que había detrás de esa respuesta era un enorme desarraigo. Era la sensación que ella tenía. Hay que tener en cuenta que mi tía, cuando se va de aquí, el viaje más largo que había hecho era Algeciras. Y de Fíjate. repente se monta en un avión con dos niñas, una de 3 años y una de 2, y aparece en un país lleno de nieve. Ya no había visto nunca la nieve, con un idioma endiablado que no entendía. Bueno, fuera completamente de su mundo. Y entonces ella lo que pensó fue que si aprendía a hablar holandés, probablemente no volvería nunca. Y entonces en esa rebeldía de ella, en esa frase suya que me dijo pues que aprendieran ellos, yo me di cuenta de todo lo que había detrás. Y entonces, aunque la historia que cuento no es exactamente la de mi tía ni la de mis primas, es una historia que yo he ficcionado para no entrar dentro de su intimidad, pero sí que ellas me han prestado sus recuerdos, el pueblo donde vivieron, anécdotas que le sucedió, todo eso. Y por eso la novela se llama Todas las palabras que nunca aprendí.
como homenaje a ella por esas palabras que no aprendió en rebeldía y porque ella lo que quería era volverse. Ahí el lenguaje como un símbolo, ¿no? El Sí, idioma, la identidad, ¿no? claro, la identidad, es que la diferencia era total y absoluta en el carácter de las personas que vivían allí, porque no tenían nada que ver con ella, en las costumbres, en nada. Y entonces yo necesitaba escribir sobre esa historia. Es una historia que ha acompañado a mi familia pues toda la vida, porque nosotros lo hemos vivido. Por aquí veo que está ahí una prima mía que sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es verdad, que nosotros vivimos la familia, vivimos la migración, ellos lo vivieron porque estaban allí y nosotros lo vivimos desde aquí y vivimos la tristeza de la migración. Y en esta experiencia que nos cuentas, que tiene tanto de personal, ¿cómo acogen la historia las personas de tu entorno en las que un poco te has basado Pues mira, para... para mí ha sido maravilloso, porque yo tengo mi prima, de las dos hijas de mi tía, bueno, las dos las quiero mucho, pero con la mayor, con Sara, tengo una relación casi de hermana más que de prima, porque además cuando ella hizo el proceso de volver para que se pudiera escolarizar, tuvo que estar aquí antes, vivió un año en mi casa, dormía al lado mío en la otra cama, ¿no? Entonces tengo con ella una relación muy especial. Entonces todas estas historias han sido historias que hemos ido amasando, que ella me ha ido contando, que yo he ido viviendo de ellas. Entonces yo, cuando hice la novela, como el homenaje era a ellas, yo desde el minuto uno conté con ella. Entonces se produjo una relación maravillosa, porque yo le escribía correos y me decía, cuéntame cómo huele Holanda, cómo olía Holanda. Y ella me escribía correos de vuelta y me contaba cómo era el olor de los tulipanes, cómo era el grosor de la nieve, cómo era el sonido. Y hemos tenido una relación maravillosa. Tengo la suerte de que mi tía está viva y por eso fui a presentarla a Madrid, porque ellas viven allí en Madrid. Y entonces la emoción para mí de ver a mi tía con esa edad en primera fila, que es graciosísima, es una andaluza graciosísima, que no ha perdido su acento a pesar de que lleva muchos años viviendo en Madrid, y que decía, a mí me hizo muchas gracias, porque yo, imaginaros la presentación, yo estaba hablando y ella estaba en primera fila y ella decía, así fue, digo, así fue. Reafirmando. Entonces, reafirmando todo lo que yo iba contando de cómo había sido esa historia, ¿no? Y bueno, eso ha sido para mí maravilloso. María del Carmen, estamos hablando, aunque sea virtualmente, en el Ateneo de Jerez, y a mí me gustaría indagar un poco cómo es la cultura, la vida cultural en San Fernando. Pues mira, San Fernando tiene una vida cultural bastante rica. Aquí también estoy viendo a Trini por una parte, a Alfonso que está aquí, que son compañeros míos de Laida, compañeros de la tertulia. Nosotros tenemos una tertulia, Adelaida también pertenece, la nuestra se llama Rayuela, Adelaida también pertenece a Rivarillo. Por supuesto está la Academia de San Romualdo. Hay una vida cultural muy rica, con mucha gente, con ganas de hacer muchas cosas. Nosotros hemos hecho con la tertulia cosas preciosas. Hicimos un homenaje a Serrat, que fue una preciosidad. Hacíamos un evento una vez en verano, que se llama Isla Cultura, donde nosotros dijimos a la gente, oye, queremos reunir en un espacio a todas las personas de San Fernando que quieran participar, que hagáis algo creativo. Y aquello era una maravilla, lo hacíamos siempre a final de julio y allí había pues lo mismo, iba un pintor que pintaba algo allí así a vuela pluma, que venía alguien a cantar, un chaval a cantar un rap, que llegaban los poetas y recitaban un poema y bueno, hemos hecho cosas muy bonitas. Hay una vida cultural con mucho ruido, una vida cultural que hace mucho ruido en San Fernando. Bueno, pues es bueno que lo sepamos para cuando podamos volver No, a la normalidad y hagamos estáis actividades. Hay que todos, hermanar San Fernando y Jerez, ¿no? eso está claro, estáis todos invitadísimos, además tanto en una tertulia como en la otra, casi todos los que participamos escribimos
somos escritores o aficionados, como decíamos antes. Y bueno, Alicia lo sabe, Puri lo sabe, que hemos tirado de ellas para presentar sus novelas y han sido acogidas, yo creo que ellas lo pueden decir, que han sido acogidas con muchísimo cariño y allí estamos esperando a que quien quiera ir allí a presentar su libro o a lo que sea, pues solo nos lo tienen que decir y para eso estamos. Esperemos que esto pase pronto y que enseguida, Esperemos que podamos hacerlo pronto. enseguida retomemos, sí. Me gustaría preguntarte, tampoco quiero yo monopolizar la charla en absoluto, pero me gustaría preguntarte el papel que ha tenido la cultura en este año tan horrible que llevamos. ¿Cómo lo has visto tú? Yo he visto que ha sido fundamental. Ha sido fundamental. La de personas que han vuelto, porque claro, es inevitable decir que estamos metidos normalmente en un enorme embolado, en una rapidez, en una vida ajetreada. Entonces, este parón en seco que hizo que las personas tuvieran que estar, la mayoría, los que no tenían que trabajar de forma esencial en casa, ha hecho que se vuelva a leer, que retomemos las series, las películas, que volvamos a... yo he visto gente compartiendo pues óperas, enlaces para entrar a obras de teatro y espero que esto no se olvide, que no acabe aquí, porque la cultura es todo. Es que se habla de turismo, se habla de economía y se deja aparte y la cultura es un atractivo impresionante para todo, ¿no? Es un entramado muy importante. Y hablando de ese periodo de confinamiento durísimo que vivimos el año pasado, una de las iniciativas del Ateneo de Jerez fue invitar a escritores y nos dieron un pequeño importancia. Y una de las que recibimos fue la tuya. Sí. Nos leíste un párrafo de Atticus. Sí. Me gustaría que nos explicara un poco cuál es la relación tuya con este libro, este magnífico libro. Sí, mira, cuando vosotros me dijiste que quería ir, que bueno, que hablara de un libro que hubiera significado algo para mí, pues a mí yo quise hablar de Matar a un ruiseñor porque, bueno, para mí es la infancia. Mi padre era un hombre, está bien, un hombre muy lector, lo era porque ahora ya con la edad pues ya tiene más dificultad, pero leía muchísimo y entonces estaba suscrito a Círculo de Lectores. Para mí, ese momento en que llegaba a casa la revista y mi padre me dejaba a mí elegir el libro que íbamos a comprar ese mes, bueno, y cuando llegaba el libro, para mí aquello era de una emoción increíble. Entonces, tanto Matar a un ruiseñor como El otro árbol de Guernica, de Luis de Castresana, fueron para mí el salto de esa literatura más infantil, de los 5, Puck y los tebeo y los cómics, fue saltar a la literatura de adulto y tuve la suerte de que mi padre me dirigiera por ahí, porque tanto Matar a un ruiseñor como el libro de Luis de Castresana, El árbol de Guernica, están contados con la voz de un niño. Entonces fue mi forma de enfrentarme al mundo de los adultos, pero a través de la escritura, de la forma de contarlo de un niño. Entonces el enganche a la literatura fue total. A través de eso y luego las novelas de policíacas, pues ya a partir de ahí ya me hice de la biblioteca municipal y creo que me la bebí entera, vamos. Pero es muy importante para mí por la emoción, ¿no? Sobre todo esa emoción de llegar el libro, de abrirlo, el olor al libro nuevo y sentarme a leer. Ese placer. Esa emoción, ese placer y esa emoción, esa bendita emoción. Yo tendría muchas cosas que comentar contigo, estaríamos hablando
todo el tiempo del mundo. Me pone un mensaje el presidente No que me ha entrado, dejas, se tiene que... Margarita, no me ¿Qué? dejas que yo a mí me pones a charlar y yo, aquí estamos Bueno, hasta las tantas, ¿eh? bueno, vamos a ir fragmentando nuestras conversaciones y si os parece, si te parece bien, vamos a abrir para que participen las personas que nos están escuchando. Yo te doy las gracias enormemente, de todo corazón. Además, sabes que a mí me encanta escucharte. No, la que tengo que dar Y las gracias soy yo, que no he tenido la oportunidad, he entrado con el acelere y ni siquiera, a mí me encanta siempre, perdona que te he interrumpido, Margarita, pero a mí que va. saben, algunos compañeros que están aquí, amigos que me conocen, saben que siempre que voy a algún sitio, siempre que presento una novela, yo empiezo agradeciendo, porque es que no tengo vida para agradecer todas las muestras de cariño y todo lo que me hace vivir esto de escribir y de estar aquí y de comentarlo con vosotros. Así que de verdad que gracias a ti, al Ateneo, por haber contado conmigo además en esta iniciativa tan bonita que se llama Con M de Mujeres, que bueno, estoy encantada de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Primero, felicitarte porque es maravilloso escucharte y sentir ese amor por la literatura que tienes y que también sabes transmitirnos a todos. Y yo sí te quería hacer una pregunta, además porque confío mucho en tu capacidad pedagógica siempre para explicar las cosas muy, muy correctamente, que es ¿cómo afrontas tú el proceso de hacer una novela? Pues mira, el proceso de hacer una novela es un poco complicado, ¿no? Porque todo parte, hay veces, parte de una chispa, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con las chispas, porque en eso hay dos posibilidades. Hay veces que salta una idea y dice, yo quiero escribir sobre esto. Ahí hay que tener mucho cuidado porque para realizar esa idea tienes que crear a los personajes. La idea no se puede comer a los personajes. Entonces, sobre esa chispa de la idea, tienes que moldear unos personajes que cobren importancia. Hay otras veces, como me pasó en la última novela, que yo quería hacer homenaje a mi tía, que ya tenía el personaje. Pero entonces con eso puede pasar una cosa, puedes sacar al personaje a pasear y te pierdas con ese personaje y al final la historia no salga para adelante. Entonces, tanto en un método como el otro, mi proceso es, la chispa salta aquí, entonces ya dejo de vivir, dejo de dormir, los personajes empiezan a cobrar vida y a partir de ahí, pues yo lo que hago es como una especie de esquema, un esquema principal donde yo tengo muy claro qué es lo que quiero contar, cómo tiene que terminar la novela y habitualmente el título. El título es algo que sale del guión. Y luego a partir de ahí, pues pongo a los personajes en acción, que luego ellos se apoderan de mí y a veces me llevan por otra parte por donde yo no quería ir. Y hay algunos a los que yo no le iba a dar tanta importancia y de repente cobra una importancia enorme y digo, jolines, y es increíble, yo vi cómo ha crecido, se me ha hecho grande durante el año o el año y pico que estoy escribiendo, ¿no? Pero el proceso viene de una chispa, Maru, que a veces te pasa, hay cosas que tú dices, esto llevo mucho tiempo queriéndolo hacer, ¿no? Por ejemplo, el tema de mi tía, yo escribí primero un relato. Escribí un relato que lo presenté a un certamen y tuve la suerte de que ganó el certamen, ¿no? Y me pasó una cosa muy curiosa con ese relato, porque yo fui al certamen, he dicho gané y he mentido, o lo he dicho mal, gané el segundo premio. Entonces yo fui a recoger el premio y lo leí. Entonces el relato que ganó, que era un relato buenísimo, pero era otro tipo de historia. Yo gané ese premio en la asociación Clara Campoamor, que es una asociación de señoras mayores. Cuando la chica que ganó le dio su relato, bueno, pues el relato era bueno, pero ya está. Pero claro, cuando yo empiezo a leer un relato sobre una emigrante de los años 70, cuando yo levanté la vista de haber leído el relato, estaba todo el mundo llorando. Porque allí
la mayoría de las personas o había tenido un familiar emigrante o tenía un hijo que en ese momento, bueno, todas se acercaron a contarme su historia. Y yo dije, esta historia merece la pena ser contada. De ahí saltó la chispa y a partir de ahí pues fui creando ese esquema hasta llegar a la novela. Una novela, claro, hay que tener mucho cuidado de que todos los círculos se cierren, de que no quede nada abierto, de que no quede un fleco. Hay que trabajarla mucho. Espero haber contestado a lo que querías, a lo que me has preguntado. Perfectamente, Carmen, muchísimas gracias. Y como Gracias a ti. siempre, muy bien explicado. Bueno, gracias a ti, Malu. Buenas a todos y a todas. Yo quiero agradecerte, Carmen, bueno, pues este encuentro que hemos tenido, aunque sea virtual, y a Margarita mucho porque, hombre, que nos traiga aquí escritoras y tal, pues, y más en un mes como el de hoy, las actividades que estamos haciendo. Que Margarita, además, siempre que puede, pues, este tipo de cosas le gusta, ¿no? Y es de agradecer, la verdad. Tengo ese defecto, sí. No, pero es verdad que tenemos que, lo que tú decías, Margarita, ¿no? Es verdad que la conexión física no existe, pero porque no es posible directa, corporal, pero bueno, tenemos que utilizar los medios y la verdad que, aunque sea desde casa, sentado aquí en la cocina, pues como que es muy agradable escucharte y además analizar. Yo me gusta mucho, bueno, el análisis que hace y hay una cosa que sí, que dices que entre ser escritor y aficionado, ¿no? La diferencia no es solo porque la gente viva de la escritura, sino yo también que entiendo que es una manera de sentir la vida y de vivirla. Y me da la sensación de que tú eres escritora porque por lo que cuentas, tu manera de sentir y de vivir, por lo que has contado desde pequeña, con tu familia y tal, es evidente que tú eres escritora, porque es una manera de entenderlo, ¿no? Así lo percibo, lo he percibido, ¿no? Entiendo que esto es así, vivir de la literatura en el mundo de ahora, pues bastante complicado, a no ser incluso que seas un crack. Y tampoco, ¿no? Yo lo que sí te quería preguntar, vamos, me ha gustado el análisis que ha hecho sobre que es verdad que hay pocas mujeres o que no se le da el espacio a las mujeres en la escritura. Es verdad que hay muchas mujeres como personajes escritas por hombres, con mayor o menor acierto, pero es verdad que muchos hombres han sido capaces de intentar entrar en la psicología femenina, pero es verdad que la mujer está ocultada como escritora fundamentalmente, porque todas las novelas románticas, etcétera, bueno, sin mujer es imposible, ¿no? Construirla, pero es verdad que se ha hecho un poco desde la perspectiva masculina, lo cual esto pues marca un modelo, ¿no? Sí. Y yo creo que es verdad que es momento de que las mujeres tomen el espacio como escritoras y afortunadamente cada vez más, lo cual, por eso yo te animo, te felicito y que tires para adelante porque me parece que es fundamental, ¿no? Yo lo que sí te quería hablar, hablando en este ámbito de lo psicológico, has dicho ya algunas pautas cuando Malu te ha preguntado en relación a que el personaje no se te vaya, que a veces los personajes se van, te ponen a escribir y el personaje se te va. Y a veces, por lo que era una de las preguntas que quería hacerte, si tú dejabas que el personaje tomara vida propia y que sea capaz de asesinar, de amar o de odiar sin que tú lo hubieras controlado inicialmente, pero no, tú te planificas, lo cual es una manera de escribir y está muy bien. Lo que quisiera preguntarte, cuando escribes sobre un personaje masculino, de los hombres, ¿te documentas? ¿Cómo lo haces? ¿Te dejas llevar por sensaciones, sentimientos? ¿Lo hablas con hombres que conoces, cercanos? ¿Cómo es esa? Porque es verdad que en sentido inverso sí es una pregunta muy recurrente a escritores hombres, pero en sentido inverso, en este sentido, muy poquita gente, ¿no? Bueno, ya está, simplemente yo animarte a que sigas esta tarea y me encanta y bueno, porque me parece fantástico que además expongas esto y ojalá vayas por el Ateneo y nos podamos acercar y verte en persona y nos puedas presentar, como dice Margarita, nuestra novela, la siguiente, ¿no? Vale, poco más. Venga, gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, en primer lugar me has llamado escritora y ya con eso ya hoy me... ¿no? Mira, para ponerse en el lugar de hombre o en el lugar de cualquier personaje, yo creo que para ser escritor o aficionado a la literatura, bueno, vamos a hablar ya de escritor, ¿no? Para ser escritor, una de las cualidades principales que hay que tener yo creo que es la empatía, saber empatizar. Entonces, cuando te sientas a escribir, da igual que escribas desde el punto de vista de un personaje masculino, o como hace poco hicimos en el taller al que asistimos varias de las personas que están aquí, desde el punto de vista de una bola de Navidad.
da igual. El caso es que cuando tú escribes tienes que tener esa sensación de pensar cómo haría yo esto, ¿no? De hecho, yo cuando escribí con un personaje masculino, había veces que después de poner una frase en una de las miles y miles de correcciones que se le hacen a un texto, yo decía, no, esto no lo hubiera dicho nunca un hombre. Y tenía que quitarlo. Porque claro, empiezas a escribir y escribes, vuelcas todo y de repente lo piensas y dices, no, esto no lo hubiera dicho un hombre nunca. Y tenía que volver atrás y entonces se lo leía a mi marido y mi marido me dice, no, no, que va, hombre, esto no lo dice un hombre, esto no lo diría yo nunca. Y entonces tienes que ir construyendo el personaje, bueno, con el bagaje que tú tengas de cómo tú entiendes, ¿no? Siempre se te pasará algo, evidentemente, pero con el bagaje de lo que, como tú entiendes que actúa normalmente un hombre, ¿no? Bien. Esa es mi forma de hacerlo. Bien, vale. Venga, perfecto. Gracias, Carmen. Gracias, Patricio, gracias a ti. Hola, María. Hola, hola Carmen, felicidades por tu charla tan entrañable, porque es como tú, tu escritura y tú sois entrañables. Yo quería hacerte dos preguntas. A ver. Una, obviamente tu bagaje y tu biografía y tu sentir están reflejadas en tus novelas. ¿Hasta qué punto hay mucho de biografía, hasta qué punto hay mucho de ficción? ¿Cómo has logrado o usas la ficción para enmascarar tus propias vivencias? Que también es una técnica que se realiza mucho, ¿no? Y otra cosa que me interesa es si te documentas, dónde te documentas y de qué te documentas. Muchas gracias, María. Mira, en cuanto a lo de la ficción y la biografía, a mí no me gusta hacer autobiografía, precisamente porque creo que la autobiografía te puede llevar a situaciones incómodas, ¿no? La autobiografía puede ser incómodo porque siempre que te pones a escribir es inevitable que no puedas soltar el lastre y que estés pensando qué va a pensar mi hermana, qué va a pensar mi tía, qué va a pensar cuando lean esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha ficción en algunas biografías y mucha biografía en algunas ficciones. Entonces, cuando escribes ficción, nadie sabe o nadie tiene por qué saber cuánto de ti hay ahí. Solo la gente que te conoce muy bien o solo tú misma te reconoces. Entonces, yo prefiero hacer ficción, aunque es inevitable que en esa ficción esté yo. Porque donde yo escribo estoy yo, evidentemente, ¿no? Pero me gusta más la ficción, aunque lleve mucho mío. En cuanto a documentarme, pues mira, depende del tipo de novela, ¿no? Por ejemplo, en la primera, en A la sombra de los tamarindos, que es una novela contemporánea, que puede parecer que no lleva tanta documentación, y es verdad que la lleva de otra manera, ¿no? Porque al ser contemporánea, tú no tienes que documentarte, pues, no sé, sobre la ropa, por ejemplo, ¿no? Tú decir que el chico va en vaquero, se acabó. Todo el mundo tiene la imagen del vaquero. En cambio, si estás escribiendo una novela, como son las otras dos, en las que tiré un poco hacia atrás, la documentación la hice sobre todo en hemerotecas, porque la prensa te da muchísima información de la época. Ten en cuenta que cuando yo escribo una novela sobre una mujer, yo tengo que, de vez en cuando, simplemente decir que se oía crujirla en agua, para que el lector, de alguna manera, no piense qué tontería está diciendo esta mujer. No, porque si tú sabes que están crujiéndolas en agua, la estás contextualizando. Lógicamente. Entonces, era necesario, pues para escribir el titular para un crimen o para escribir las magnolias, era necesario saber lo cotidiano, porque acudir a un libro de historia
y que te diga pues cómo era el Cádiz de 1900 es fácil, pero cuando tú dices que fulanito iba por la calle y ve venir a menganito, tienes que saber si en esa época la luz que había en la calle Real de San Fernando permitía que ese personaje viera venir al otro. O si vas a decir que iba por la calle y que las farolas eran de gas, tú tienes que saber a qué olía el gas. Y eso, para mí, fundamentalmente, donde mejor lo puedes encontrar es en la prensa de la época, porque tienes anuncios, está la guía Rossetti, por ejemplo, que también te da mucha información de Cádiz, hasta con direcciones de calles, de donde vivía. Pero la prensa te da mucha información porque si tú quieres hablar, como yo en esa novela de la velada del Carmen, pues necesito ir al diario de ese año para saber que ese año pues la velada duró 15 días en vez de durar 9 como duraba siempre. Y todo eso lo es, sobre todo en la hemeroteca. Aunque también acudí al archivo municipal, a las actas capitulares, porque te da muchísima información. En cambio, cuando la novela es contemporánea, pues para eso tenemos internet. En La sombra de los tamarindos, por ejemplo, el primer escollo que me tuve que plantear es que como hay una parte de la novela que transcurre en Senegal, yo quería que esa novela transcurriera una parte en África, pero como en medio está la adopción de un niño, yo tuve que investigar en internet. He trabajado mucho tiempo como documentalista y eso me ha servido. Tuve que investigar en internet qué países de África tienen acuerdo de adopción con España. Aunque sea otro tipo de documentación, pero también es necesario. Por ahí me documento muchísimo. A medida que voy escribiendo, voy documentando de lo que necesito en ese momento. Qué bien. Espero haberte respondido a lo que... Sin duda alguna, me ha respondido ampliamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Hola, Alicia. Hola, ¿qué tal? Mamen, un placer, como siempre, de verdad que es un gusto escucharte, se aprende muchísimo de ti, por lo que dices, por ese sosiego y esa calma con los que lo dices, y de verdad que es un verdadero placer escucharte. Mira, yo quería preguntarte por una cosa que a mí me ronda mucho la cabeza cuando escribimos, ¿no? Y es la diferencia entre ser un escritor o ser un contador de historias. Hay un escritor que es Jeffrey Archer, que es un tipo que personalmente no es precisamente un ejemplo a seguir, pero que escribe buenas novelas históricas. Y decía que él no se considera un escritor, sino un contador de historias. Y el otro día precisamente hablábamos, ¿no?, de Nieves con Costrina, no sé si la conocéis, una mujer maravillosa que cuenta unas historias sobre la historia muy interesantes. Decía que un profesor suyo le había recomendado que cuando escribiera lo hiciera de manera que hasta la señora María la entendiera. Entonces, últimamente, no sé, veo mucho, no sé, como una carrera, ¿no? Por ser más rebuscado, por innovar de una manera más radical, y eso, no sé, en determinados casos está muy bien, hay que innovar, como tú bien has dicho, hay que salir de la zona de confort, pero a veces ya se rebusca tanto que te acabas desconectando de tus lectores y tus lectoras. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre esa diferenciación y tú ¿qué te consideras más? ¿Escritora o contadora de historia? Bueno, tú sabes, y voy a desvelar aquí algo que es entre Alicia y yo, que tenemos aquí un cónclave entre ella, Puri y yo, que nos hemos dicho las tres: el día que no nos entendamos hay que poner eso de, oye, que no te entiende la señora María, ¿verdad? Sabéis las dos, ¿verdad? Porque ninguna de las tres queremos salirnos de bueno, de esto de contar historias. Yo te digo, Alicia, bueno, digo a todos y a todas que a mí lo que me interesa es comunicar. Una vez una persona me dijo que ahora mismo la literatura se dividía en dos, en literatura de altos vuelos y literatura de entretenimiento. Y me lo decía un poco como, bueno, a mí me consideraba literatura de entretenimiento, y yo no sé si pensaba que me iba a ofender, pero yo le dije: el día que la literatura deje de entretenerme, yo dejaré de leer.
Entonces, cuando oigo decir, no hay que, bueno, hay que buscar nuevas fórmulas, porque en realidad no hay que escribir pensando en quién te va a leer, no estoy de acuerdo. Yo sí escribo pensando en quién me va a leer. Yo sí escribo pensando que quiero que me lean, porque ¿de qué me sirve a mí escribir una historia si no me van a entender? Si la historia para mí no está completa hasta que no llega alguien y me la devuelve. Para mí, hasta que una persona que la haya leído no me la devuelve con su propia interpretación de esa historia, con su propia experiencia añadida, es como si no hubiera escrito nada. Entonces yo prefiero contar historias. De hecho, incluso cuando escribo un relato, siempre procuro que el relato cuente algo, porque hay veces que son relatos que no te están contando una historia, están describiendo una escena o están casi utilizando la poesía en forma de prosa. Esa síntesis y esa elipsis de la poesía, esas metáforas, y a mí se me queda corto. Quizás sea mi problema, ¿eh? Oye, que no sé, que quizás sea mi problema. Pero a mí, mira, yo pongo siempre un ejemplo con esto, ¿no? Que me pasa con la música en un idioma que no sea el español o con un idioma que no entiendo. Para mí una canción en un idioma que no entiendo puede tener una maravillosa melodía, pero no me entero de lo que me está contando y me falta algo. Entonces yo prefiero contar historias, Alicia. Muchas gracias por la pregunta. Buenas tardes y muchísimas gracias a Mari Carmen, porque siempre es un placer oírla y bueno, que haya compartido este rato tan agradable, ¿no? Con todos nosotros. Un lujo estar aquí, también para todos, obviamente. Yo tenía una pregunta, no me había planteado hacer ninguna, pero bueno, al final ha hablado algo de relato y se me ha quedado a mí la idea. ¿Te has planteado alguna vez o te has planteado, porque tú cuentas muy bien, eres muy buena cuentista para mí, ¿tú te has planteado alguna vez hacer un libro de relatos, publicar un libro de cuentos? Porque hasta ahora han sido 4 novelas. Es una pregunta. Otra pregunta que tenía por ahí es el miedo al folio en blanco, que es siempre la pregunta que se repite, pero que no deja de atormentarnos a muchos. Por ejemplo, yo me pongo en ese lugar, a los que nos gusta escribir, a los que tenemos esta pasión, muchas veces, pues aquí como que se nos pasa ese flash. Esas son mis 2 preguntas. Y felicidades. Gracias. Gracias, pues mira, en lo del libro de relatos, es verdad que todo tiene como una época diferente, ¿no? Por ejemplo, yo he escrito muchas novelas, pero escribo muchos relatos, tú lo sabes, ¿no? Y hay épocas determinadas, por ejemplo, no sé por qué ahora con esto del confinamiento he sido incapaz de enfrentarme a una novela larga, como si todo este ruido mediático y toda esta tragedia que nos ha envuelto me hubiera dejado completamente desconcentrado. Y entonces me resulta más fácil ahora el relato, porque el relato es una historia pequeña que la cuentas y se acabó. La novela la tienes que tener aquí, y a mí cuando estoy inmersa en una novela la disfruto teniéndola en la cabeza y ahora mismo no puedo. Entonces sí que es verdad que ahora estoy haciendo mucho músculo con el relato, estoy ahí empeñada en ello, y no lo sé, no me lo he planteado todavía porque a mí es que todo esto no sé, me da como pudor, ¿no? Como tanto pudor pensar, ¿quién va a querer leer relatos? No lo sé, pero bueno, quizás sea una idea, ¿no? Una idea de ir juntando todos los relatos que ahora tengo y bueno, y tratar de otra forma la literatura. Puede ser. A lo mejor me lo planteo, Puri. Ya hablaré contigo que tú eres experta en eso. Tú, Alicia, y muchas de por aquí, Malu, gente que está aquí empeñada en eso, María, ya hablaré con vosotros. En cuanto a lo del folio en blanco,
Pues fíjate lo que te digo, que por ejemplo en este tema, en el momento este en que he estado tan desconcentrada, sí que me resultaba difícil sentarme a escribir, como si tuviera hasta miedo de analizarme por dentro, porque escribir es una retrospección, escribir es meterte dentro de ti. Y tengo la sensación de que en este tiempo he tenido miedo a meterme dentro de mí, a aclararme con lo que estaba sintiendo. Pero siempre, al final, siempre vuelvo, porque es que la literatura para mí es todo. La literatura para mí es contar lo que me pasa, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es un privilegio. Entonces puedo estar un tiempo un poco como si estuviera enfadada con lo que sé que va a salir de ahí, ¿no? Al final vuelves al folio y vuelves como una disciplina porque es a lo que he vuelto toda la vida. No le tengo miedo al folio en blanco, le tengo miedo a la situación que lo provoca, que en este caso ha sido muy mala. Pero luego acabo sentándome y acabo sacando para afuera lo que llevo dentro. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Mari Carmen. Carmen, tenemos aquí una pregunta de Susana Balao. Ajá. Dice, ¿qué piensas sobre los microrrelatos tan desconocidos para el gran público? Muchas gracias, María del Carmen. Maravilloso escucharte. Un placer, gran mujer. Ay, muchas gracias. Qué bonito. Que, bueno, los microrrelatos me encantan. Yo creo que los microrrelatos, bueno, sacan para afuera el ingenio más absoluto. Porque yo no soy mucho de Twitter, ¿no? Soy mucho de Facebook, pero quizás no tanto de Twitter. Pero mis hijos que están todo el día en Twitter y vienen algunas veces y me enseñan algunos tweets y digo, madre mía, qué ingenio, cómo se puede escribir una historia en ese número de caracteres, ¿no? Entonces me parece la máxima expresión de la literatura. Me parece increíble porque la capacidad de síntesis que hay que tener es verdaderamente alucinante. Es literatura pura y dura. Es literatura pura y dura. Y a mí, vamos, he escrito algunos microrrelatos y es un género, a mí es que me va todo. Yo a todos los retos me tiro de cabeza. Luego saldrán o no saldrán, pero sí que me gustan muchísimo y los leo. Sigo mucho hay autores de cuentos que también están especializados en microrrelatos. A mí me encanta, por ejemplo, Andrés Neumann, que tiene un blog que se llama Microréplicas y que utiliza mucho el microrrelato y son verdaderas maravillas. Hay un microrrelato de Andrés Neumann que dice algo así como me desperté, creo que se llama relato de terror o algo así, terror, y dice, me desperté recién afeitado. Y ahí lo dejo. Es una maravilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me ha encantado tu entrevista. Quería comentarte que has estado hablando de cuáles eran tus primeros referentes literarios, que Sí. era Ático Fin de Matar a un ruiseñor y eso. Y me gustaría saber cuáles son tus referentes literarios actuales. Pues mira, yo soy muy ecléctica, quiero decir. Me gusta leerlo todo. A mí no me da vergüenza ninguna decir que he leído bestsellers, que he leído, ahora parece que está muy denostado decir, pues he leído El tiempo entre costuras. Pues sí, pues he leído El tiempo entre costuras. Soy muy ecléctica. Si te cuento lo último que he leído en esta pandemia, pues te puedo decir que autoras muy, muy, muy actuales, como Tatiana Tibulea o Andrés Neumann, por ejemplo, pero también he leído El camino de Delibes, porque tienes que aprender de la literatura, ¿no? Yo leo para aprender y
y se aprende de todo. Se aprende del bestseller americano que parece que dices, pero si es Dan Brown que siempre está escribiendo. Bueno, pues a mí leer novelas de Dan Brown o de algún tipo de estos de narrativa americana me enseñó muchísimo de la acción, de cómo se escribe con el fraseo corto para llegar a la acción. No sé, creo que un escritor tiene que leer, pero ahora mismo, como decía antes con Puri, estoy leyendo muchos relatos y últimamente he descubierto a Marvel Moreno, que es una escritora colombiana a la que le gusta, como a mí, escribir de las 3 generaciones, abuela, madre, hija, y eso me encanta. La he descubierto hace poco, bueno, lo dije antes, a Tatiana Tibulea, con la novela del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que me parece una verdadera delicia, que la recomiendo a todo el mundo. Me gusta mucho Andrés Neumann, me gusta José María Merino en cuanto a relato, pero me gusta Delibes, me encanta. He leído el ensayo sobre la ceguera de Saramago en estos días. No sé, soy muy ecléctica. No soy mitómana, no tengo un autor que digo me gusta todo de él. Me gustan obras determinadas de algunos autores determinados, ¿no? No sé, soy así de rara. Muchas gracias. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, me has respondido muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, Reme. Reme, compañera de fatiga en las tareas de escritura también. Sí. Aquí estamos todos con... Aquí estamos, Patricia también, nuestro poeta. ¿Estáis en Patricia. algún taller o así? Porque yo aquí con algunas compañeras compartimos taller, estamos en el taller de María Alcantarilla en la UCA, que realmente a mí me maravilla, ¿no? A mí me ha enseñado. Es curioso, María, cuando me preguntan, el otro día alguien me preguntó, ¿y qué has aprendido en el taller? Y es curioso porque yo creo que para mí el taller de María me ha enseñado a desaprender. Yo creo que los escritores tenemos que desaprender, tenemos que liberarnos de muchísimos prejuicios que llevamos cargados y volver al asombro, ¿no? Como dice María, volver a ver el mundo con la mirada de un niño. Y eso es complicado, es difícil, y yo estoy poquito a poco aprendiéndolo en el taller. Bueno, muchos con inquietudes de escribir y de sacar para afuera pues, todo lo que llevamos dentro, ¿no? Escribir es, no sé, yo creo que las personas que escribimos tenemos el privilegio, es un privilegio escribir, ¿no? Porque me parece que yo siempre digo que la gente que escribimos nos enamoramos de cosas que otros no ven, porque hay detalles mínimos en la calle, en el paisaje, ¿no? Que cuando tú lo estás mirando con la intención de escribirlo, creo que pone sobre ellos una observación que quizás otras personas no tienen el lujo de hacerlo. Y eso es un privilegio para los que escribimos, ¿no? Están mirando el horizonte y el que escribe siempre está pensando en el paisaje que hay detrás, ¿no? Y las personas no lo hacen. Es un privilegio realmente escribir. Y luego tener, bueno, pues tener ratos como estos, a mí me ha dado muchísima vida la literatura y no tengo vida para agradecer momentos como este. Así que también os lo agradezco a todos vosotros que estéis aquí, ¿no? No quería preguntarte nada porque ya todas las cosas que podía tener curiosidad ya las has respondido. No, que me ha hecho gracia una cosa que sí que lo quería comentar. Me ha hecho gracia lo de los 2 libros que has comentado del círculo de lectores, porque eso me retrotrae también a una época en la que la mayoría de familias trabajadoras no tenían libros en casa, ¿no?
Y el círculo de lectores fue realmente, históricamente, es muy importante en España para esas familias. Y en mi casa, aunque mi madre era una mujer que, bueno, era una ama de casa normal y corriente de un pueblo, nosotros vivíamos en Barcelona en esa época y ya estábamos situados, también fuimos de los emigrantes, nos fuimos a Cataluña en los años 60. Y ya, no sé si os acordáis que además del círculo de lectores, en ese momento aparecen los muebles que se ponían en los comedores para poner enciclopedias. Yo tengo un relato escrito sobre eso en mi blog, porque es que eso, cuando un día que me puse a pensar en cómo había empezado yo a leer, qué cosas había empezado yo a leer, había sido una niña de pueblo donde, o sea, allí no había ni biblioteca, ni había nada, y claro, yo había empezado a leer tebeos, pero los tebeos, bueno, tebeos de cuentos de hadas, de niñas, ¿no? Y entonces cuando llegué al tema del círculo de lectores ya en Barcelona, digo, ostras, es que lo mismo, o sea, en ese momento la gente empezó a ponerse el mueble para poner la enciclopedia y el libro. Y esos dos libros es que es que yo también los leí. Claro. Eso sería quizá en el año 68, una cosa así, que yo leí esos dos libros y los he tenido durante mucho tiempo, ahora ya no lo tengo, pero yo recuerdo El otro árbol de Guernica, bueno, es que me encantó, o sea, fue una cosa preciosa, ¿no? Yo recuerdo hasta del círculo de lectores que cuando eras un buen cliente regalaban hasta los separadores para libros. Había 2 separadores que eran de madera, que eran como un rey y una reina medieval, supongo que serían Fernando y Isabel, no lo sé, negro. Es que lo recuerdo perfectamente. En mi casa para mí había 2 momentos ilusionantes. El primero era cuando llegaba la revista, porque fíjate, cuando llegaba el libro era muy ilusionante, pero es que cuando llegaba la revista yo podía elegir, aquello era bueno. Y luego había otro momento muy interesante, muy emocionante para mí, muy emotivo, que era cuando llegaba al buzón, mi padre estaba suscrito a El Mirador de San Fernando, que era el diario de mi pueblo, ¿no? Y entonces ese diario llevaba detrás, al final, la colaboración, la opinión de los que entonces eran, bueno, los escritores de la isla, los escritores de San Fernando. Y para mí, yo bajaba al buzón a esperarlo el lunes, porque a mí me encantaba leer la opinión de esos que yo entonces consideraba, pues, bueno, escritores y que yo quería aprender de cómo escribían ellos. Y yo soñaba con ser escritora, yo soñaba con escribir en un periódico y soñaba bueno, quise ser periodista y todo, vamos, ya es que yo todo lo que fuera escribir, todo lo que fuera escribir. Y Círculo de Lectores verdaderamente fue muy importante para, como tú dices, Teresa, para las familias, porque fue una manera de que las familias, tipo de familias trabajadoras, claro, tuvieran libros en casa. Claro, porque muchas veces pensamos en los escritores como personas pues, que ya proceden de familias intelectuales y que tienen una biblioteca en casa y tal, pero hoy en día ya con la generación como la tuya, que tú eres más joven que yo, pero ya la generación vuestra ya habéis estudiado, ya sois personas que tenéis libros desde pequeños, ¿no? Pero la verdad es que mi generación misma no hemos tenido libros. Entonces, si hemos salido más o menos lectores, es por el círculo de lectores, vamos, y es que hay que agradecérselo. Sí, sí. Bueno, yo empecé con la biblioteca del colegio, tuve la suerte de que hubo algún profesor en concreto que entendió bueno, que había algo de escritora en mí y ese señor le agradeceré siempre, que hizo conmigo 2 cosas. Una era permitirme acceso a la hora que fuera a la biblioteca del colegio, y otra era que era el profesor de lengua y los demás tenían tarea, pero yo además de la tarea tenía una redacción diaria. Tenía que hacer a diario una redacción. Y yo recuerdo a aquel profesor que fue el que me impulsó a escribir. Empecé vaciando la biblioteca del colegio y después me fui a la biblioteca municipal a vaciarla también. Empecé con los libros, yo recuerdo los libros de Pealse Book,
que contaba Viento del Este y Viento del Oeste. Sí, oh, precioso. ¡Qué preciosidad el libro! Pues a partir de ahí yo me leí todo Percebú, luego empecé con la novela policíaca, que ahora también antes, cuando he hablado de mis referentes, no he contado que me gusta mucho la novela negra, me gusta mucho la novela negra escandinava. Y a partir de ahí, pues ya, bueno, ya empecé con todo lo que pillaba. Me hice amiga directa de la bibliotecaria, porque a la señora le gustaba mucho leer, y entonces yo llegaba y yo le decía, Loli, que ha llegado nuevo, pues mira, te recomiendo este. Y ella me recomendaba libros, teníamos ahí las dos unas tertulias literarias, y a partir de ahí, pues todo lo que surgía, claro. En mi generación, otros libros que tuvieron mucho éxito porque hablaban de la adolescencia, de cosas que nos interesaban, los de Martín Vigil. No sé si lo conocéis. Sí, claro. Yo lo recuerdo también de esa época, los libros de Martín Vigil. Y también estaban en el círculo de lectores. Sí. Es curioso, si os dais cuenta, las personas que leemos al final tenemos muchas experiencias comunes. Hay como recuerdos compartidos de la presencia de las bibliotecas, que hoy ya no es tanta, el círculo de lectores. Hay un hilo conductor que nos va uniendo a todos los lectores. Los lectores y los escritores. Por eso cuando tú dices el escritor nace o se hace, yo te decía, creo que un poco las dos cosas. Sí. Porque estos recuerdos, dice la generación está unida a la literatura, dice Adelaida, y creo que lleva razón. Estos recuerdos son comunes también, sobre todo en los que escribimos, ¿no? Yo siempre digo que mis primeros recuerdos de mí misma, las primeras imágenes que yo tengo claras de mí, soy yo delante de un espejo contándome historias. Y probablemente sea porque ni siquiera sabía escribirlas, solo me las contaba porque era muy pequeña. Y cuando yo alguna vez he contado esto, y he contado de esa necesidad mía de leer los letreros, coincido con personas que escriben con los mismos recuerdos. Y entonces por eso pienso que tiene que haber ahí una parte con la que se nace, que luego hay personas que la siguen cultivando y otras no, ¿no? Pero probablemente sea ahí, por eso nos unen todos esos recuerdos de lectura, de escritura. Yo leía para luego continuar la historia. Había libros que me gustaban tanto que yo luego continuaba la historia y me inventaba otro final o le daba una vuelta. Y con eso he coincidido mucho con personas que escriben. Sí. Bueno, pues ya está, muchas gracias. Nada, era por comentar algo, para que no se diga. Tengo los separadores, dice Trini, tengo los separadores que han mencionado el círculo de lectores como una reliquia. Es verdad, yo recuerdo perfectamente que eran como el rey y la reina o algo así negro. Lo recuerdo perfectamente. Nos comenta también Miguel Díaz, nos comentaba por escrito que no le avergüenza decir que se inició con Marcial Lafuente, Estefanía. Claro. Ese recuerdo tan bonito que le hace cerrar, ¿no? En una de sus canciones. Claro, y además yo lo digo igual que decía antes, no hay que tener vergüenza de haber leído nada, porque todo aporta, todo forma parte del bagaje lector, y con el bagaje lector es con el que nos sentamos a escribir. Yo cuando voy al taller, y algunas veces María da alguna técnica, y pienso, anda, pues esto lo he hecho yo en mis novelas, pero yo no sabía ni cómo se llamaba. Claro. Y probablemente sea por todo lo que hemos leído, ¿no? Porque cuando vas leyendo es como si interiorizaras lo que lees, y eso te sirve para que cuando tú luego vas escribiendo, de forma casi intuitiva, sabes dónde tienes que dar el giro, en qué momento la novela tienes que cambiar, en qué momento un personaje se te ha ido de las manos, y creo que lo da el bagaje de lo que has leído. A mí tampoco me avergüenza decir que yo he leído también, ¿cómo era la de las novelas de amor? Joaquín Tellado. Vaya. Yo con 16 años, eso era para mí, vamos. Esas eran novelas que yo me iba a la papelería de al lado y me las cambiaban. Cada semana yo llevaba una y me traía otra, no sé cuánto dinero me costaba un duro, es que no sé lo que me costaba hacer el intercambio de las novelas. Pero esas no me las compraba, esas eran así, por intercambio. Intercambio. Pero
pues me lo pasaba pipa leyendo esas novelas que luego llegaron a lo que fueron las fotonovelas. Las mismas novelas se convirtieron en fotonovelas. En fotonovelas. Eso era en mi adolescencia. Claro. Bueno, si os parece, bueno, yo seguiría aquí eternamente con Mari Carmen, con Teresa, con todos los que habéis intervenido. No quiero aburrir. No, que nos íbamos a aburrir, que va, seguro que no. Pero creo que me parece que hemos dado un buen punto y final a la charla de esta tarde. Agradecer a todos los que habéis participado y, por supuesto, a María del Carmen Orcero Domínguez. Pues, muchas gracias a vosotros, de verdad. Y felicitarte por la forma en que transmite tu pasión por la literatura y además esa sencillez, esa humanidad que a mí me encanta, ese modo de acercarte y de acercarnos tu forma de escribir, tu gusto por la escritura y la lectura. Y bueno, esperemos que la próxima sea presencial. Yo deseando, sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis, para presentar la novela, para lo que queráis. Yo estoy dispuesta porque además es que realmente, de verdad que lo digo en serio, esto es lo que me da vida y es la parte más bonita de escribir. Muchas gracias, Susana. Veo que me dice muchísimas Hay gracias. muchísimas. Ha sido verdaderamente un placer. Pues, María del Carmen, y a todos los participantes, las puertas del Ateneo, en este caso las virtuales, pues las tenéis abiertas para cada vez que queráis. Bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias a todos. Buenas tardes. Nada y muchas gracias.